Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales Llave de David. Una mañana más nos encontramos juntos y felices de compartir la palabra con cada uno de ustedes. Roguemos a nuestro Padre Eterno que nos permita de su sabiduría, entendimiento y comprensión al escuchar su santa palabra que se titula El Cordero que quita los pecados. El texto bíblico lo encontramos en el libro de Juan, capítulo 1, verso 29, que dice: El siguiente día vio Juan a Yahshua, que venía a él, y dijo: He aquí el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo. El privilegio que tuvo aquel varón de Yahweh de identificar entre los hombres que estaban junto al río al único y verdadero Salvador, con una precisión infalible y con la sensibilidad de un profeta mayor que tuvo Israel. No como el Salvador de Israel contra la opresión romana que querían ver los que estaban entre los hombres que escuchaban a Juan el Bautista, sino como el Salvador del ser humano pecador. El profeta lo identificó como el Cordero de Yahweh que quita el pecado del mundo, es decir, el Cordero proporcionado por Yahweh, el símbolo que hace resaltar la inocencia de Yahshua y su perfección de carácter, y por ende la naturaleza sustituta de su sacrificio, que hace recordar al Cordero Pascual de Egipto, que simbolizaba la liberación del yugo del pecado. Nuestra Pascua, que es Yahshua, ya fue sacrificada mediante la figura de un cordero. Juan identifica al Mesías sufriente como aquel en quien se hace real y tiene significado el sistema de sacrificios de los tiempos del Antiguo Testamento. En la presencia divina y en el propósito de Yahweh, Él era el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Es más el Salvador, el Mesías que iba a cumplir en establecer el reino de gracia y la verdad, en la cual liberará al ser humano de la esclavitud del pecado, pero también lleva en sí su aventador, está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. El alma del profeta despojada del yo se llenó de la luz del ser divino, dio testimonio acerca de la gloria del Salvador. En esta gloria del Mesías, todos sus seguidores han de participar. Podemos recibir la luz del cielo solo en la medida en que estemos dispuestos a despojarnos del yo. Podemos percibir el carácter de Yahweh y aceptar a Yahshua por fe solo si estamos dispuestos a someter todo pensamiento a la obediencia a Yahshua. A todos los que lo hacen se les da el espíritu del Mesías sin medida. En Yahshua habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. El Mesías se manifestó en nuestro mundo para quitar la transgresión y el pecado, y sustituir la cobertura de las hojas de higuera, que es la justicia humana, por el manto puro de su justicia. La ley de Yahweh queda vindicada por el sufrimiento y la muerte del unigénito Hijo del Padre Celestial infinito. Una sola transgresión de la ley de Yahweh, aún el detalle más pequeño, es pecado. Si no se ejecutaba la penalidad sobre ese pecado, ello representaría un crimen en la administración divina. El Padre Eterno es juez, el vengador de la justicia, lo que constituye el fundamento de su trono. Él no puede eliminar su ley, no puede quitarle el más pequeño de sus detalles a fin de enfrentar y perdonar el pecado. La rectitud, la justicia y la excelencia moral de la ley deben ser mantenidas y vindicadas delante del universo celestial y de los mundos no caídos hasta la eternidad. Su ley es eterna. ¿Cómo se reconcilia Yahweh con los hombres? Por la obra y los méritos de Yahshua el Mesías, quien puso de lado todo lo que pudiera interponerse entre el hombre y el amor perdonador del Padre. No se cambia la ley que el hombre transgredió para que armonice con el pecador en su condición caída, sino que se la revela como el trasunto del carácter de Yahweh.
el exponente de su santa voluntad, y se la exalta y se la magnifica en la vida y en el carácter del Mesías. No obstante, se provee un camino de salvación, porque se nos presenta al inmaculado Cordero de Yahweh como el que quita el pecado del mundo. Yahshua ocupa el lugar del pecador y lleva sobre sí mismo la culpa del transgresor. Al mirar al sustituto y seguridad del pecador, el Padre Celestial puede ser justo y al mismo tiempo el justificador de los que creen en Yahshua. Se perdona al que acepta a Yahshua como su justicia y su única esperanza, porque el Padre Celestial estaba en el Mesías reconciliando el mundo así. La justicia, la verdad y la santidad de Yahshua, que son aprobadas por la ley de Yahweh, constituyen un canal por medio del cual la misericordia puede comunicarse al pecador arrepentido y creyente. Los que no creen en Yahshua no están reconciliados con el Padre, pero los que tienen fe en Él están escondidos con Yahshua en Yahweh. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Yahshua es nuestro Salvador, que quita el pecado del mundo. El Cordero Pascual, Yahshua el Salvador, el unigénito Hijo de Yahweh. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Pasemos un lindo día. Hasta mañana.